Hace ya unos años, en 1973, el comandante en jefe Fidel Castro, al rendir homenaje a Ignacio Agramonte, decía que el Partido Revolucionario Cubano era el precedente más honroso y más legítimo del glorioso partido que hoy dirige nuestra revolución. Al crearlo, José Martí decía que los partidos suelen nacer en momentos propicios. ¿Qué momento era aquel de 1892 en que surge este partido? ¿Qué características, doctor Ibrahim, tenía el Partido Revolucionario Cubano? ¿Qué estructura le dio Martí para encauzar aquella nueva gesta liberadora que se proponía el apóstol y que, por supuesto, venía acompañada por primera vez de un partido como este? Bueno, como sabemos, el 10 de abril de 1892 es cuando se proclama el partido. Y tenemos que darnos cuenta de que ha habido un proceso bastante largo. El propio Martí dice han sido 12 años de brega revolucionaria, de tratar de convencer, porque a partir del fin de la guerra de 10 años y de la guerra chiquita, el movimiento revolucionario quedó en una situación de fragmentación, de divisiones. Y como Martí no era un hombre de armas en esas dos guerras, aunque estuvo involucrado, como sabemos, en ambas, sus ideas no alcanzaron el peso inmediato que desde hoy parece que detienen, ¿no? Pero es que no fue así en la realidad. No fue un proceso fue un paulatino. Un proceso muy largo para llegar a ese liderazgo que hoy conocemos, que realmente se concreta en el año 1892. Por eso es bueno, al menos, trazar una línea desde el año 1880 con, digamos, el llamado lectura en Stockholm y llevarlo hasta el año 92, cuando ya Martí es reconocido. Y en ese trayecto, ¿qué es lo que podemos destacar? Porque claro, si vamos paso por paso no acabamos en unas cuantas horas. ¿Qué faltaba? La unidad revolucionaria. Ese es el principal problema a resolver por el movimiento revolucionario cubano. Fue lo que dio el traste con la guerra del 68 y era por tanto la mayor preocupación también de José Martí. Y en la guerra chiquita. Y en la guerra chiquita. Los problemas que arrastraba el movimiento revolucionario cubano estaban pesando, y es lo que hizo que en el momento de mayor auge que podemos considerar, que es el 84 al 86, que paralelamente está el movimiento conocido como Plan de San Pedro Sula, también conocido como Plan Gómez Maceo. Pero paralelamente hay varias expediciones que no forman parte de ese plan. Hay otra manifestación de división. Si hay un plan dirigido por Gómez y Maceo, ¿por qué tienen que venir a Cuba expediciones de otros generales? Pero esa fue la realidad. Esas manifestaciones de falta de unidad fueron las que Martí tiene en cuenta y trata por todos los medios a su alcance, porque bueno, Martí era un hombre que no vacilaba en utilizar una conferencia, un discurso, artículos en la prensa, cartas, conversaciones personales, pues todo indica que era un gran conversador, por lo menos los testimonios lo han dicho, para tratar de convencerle de la necesidad de crear una organización tal que superara esas divisiones, que hiciera viable no solamente una guerra de independencia, que era implícito la guerra, sino que se crean las condiciones para una república futura. Por eso es que en ese periodo él habla mucho de qué es lo que ha de venir después. Y hay que convencer a las grandes masas de que lo que hay de venir después va a ser una república libre, justa, una república con todos y para el bien de todos, resumiendo en esta frase todo lo que podríamos decir acerca de la República Martiana. Y este es el principal tema que va a servir de base a Martí para sus largas exposiciones en los llamados discursos del 10 de octubre. Bueno, ahora están reunidos en las horas completas, pero fueron uno anual. Es decir, 87, que es cuando comienza realmente este proceso. Y nos damos cuenta de que hay una labor de convencimiento
paciente, metódica, y logra por fin que se admita como realmente una línea de acción y de pensamiento acertado, que era una organización político-militar en la cual estuvieran presentes tanto los militares como los civiles indistintamente, los hombres que pelearon en la guerra como los que no lo hicieron, jóvenes y personas ya de una edad más avanzada, perdón, los hombres de la emigración, bueno, hombres y mujeres de la emigración, los de la isla, obreros y propietarios blancos, negros, cubanos e inclusive españoles con el apellido, honestos. Sí, españoles no comprometidos con el régimen de oprobio que se estaba viviendo en aquellos momentos. Amén de puertorriqueños que también estuvieron siempre, sí, ahí, desde el inicio de esa. Ahí si vamos a hablar visión, ¿no? Si vamos a hablar de nacionalidades tenemos que empezar con los puertorriqueños, pero le siguen también prácticamente de todo América nuestro Latina. continente, inclusive la adhesión de ciudadanos norteamericanos, canadienses inclusive, hasta el polaco Carlos Roloff, tenemos que incluirlo ahí, franceses, en fin, era realmente multinacional. Ahora, esa organización, ¿por qué hay que insistir en que era una organización político-militar? Bueno, porque tenía una rama militar que precisamente Martí, cuando va a entrevistarse con el general Máximo Gómez en su finca en República Dominicana, lo que le lleva es un cargo que se va a encargar del ramo de la guerra, organizar dentro y fuera de la isla el ramo de la guerra. Bueno, claro, si nosotros analizamos las bases del Partido Revolucionario Cubano, es muy significativo. Tiene 8 artículos y en 7 artículos se menciona la guerra. Es decir, yo por curiosidad lo traigo aquí en 7 ocasiones, ¿no? Él habla de organizar la guerra en Cuba, de una guerra generosa y breve, la guerra de espíritu y método republicano, la guerra que se ha de hacer, triunfo rápido de la guerra, recursos continuos y numerosos para la guerra, acelerar el éxito de la guerra. Es decir, creo que es evidente que estamos ante una organización que lo que va es a organizar una guerra. No va a participar en elecciones, no va a hacer campañitas de una u otro tipo, no, lo que va es a organizar una guerra. Y para organizar una guerra hay que contar con los militares. Y además, si es una guerra para la independencia de Cuba, hay que organizar aquí, en el territorio nacional, esas fuerzas que van a pelear por obtener la independencia. Por tanto, es una organización que hace su vida política legal en los Estados Unidos, mientras no se... había ciertos límites, ¿no? Mientras no se proclamara que las armas se iban a utilizar contra una potencia amiga de los Estados Unidos, España lo era, se podían inclusive hasta reunir armas, comprar la arma, pero no utilizarla. Es decir, esto sabemos que todavía existe en los Estados Unidos, esas leyes desgraciadamente existen todavía en los Estados Unidos, que pueden portar armas y tener armas el que quiera. De esto se valen los cubanos para crear una organización política que hacen mítines, que tienen distintos órganos de prensa, porque bueno, Patria no fue el único, había varios órganos. Patria fue quizás el más preclaro de todos ellos, pero no, sí, no claro, el único. Y que bueno, antecede un poco a esta creación del partido en apenas un mes, ¿no? Sí, en marzo, el 14 de marzo se crea, se funda Patria, el 10 de abril se funda el partido, se proclama el partido. Se proclama. Bueno, todo esto es la lucha política abierta, la labor de convencimiento que se dirigía inclusive hasta todos los autonomistas que pasaban por New York. De una u otra manera se trataba de que por lo menos conocieran la actividad que se estaba realizando y tratar de captarlos también. En determinados momentos Martí se sintió muy optimista, decía que la masa autonomista es nuestra.
porque sabía que había una gran decepción con la actividad que realizaba el Partido Autonomista en el país. Ahora, la rama militar, bueno, esto era una rama secreta. Me parece que es obvio. ¿A quién se le ocurre organizar una guerra y poner públicamente todo lo que se está haciendo? Eso no se le puede ocurrir a ninguna persona. Se conocía poco sobre la rama militar, pero ahora se han reunido unas cuantas pruebas de cómo se fue organizando esta rama militar fuera y dentro del país. Y dentro del país hay un libro que creo que es de obligada lectura, que es Misión a Cuba, de Castellano, donde ahí se detallan las 3 veces que él vino enviado por el Partido Revolucionario Cubano a organizar dentro de Cuba lo que Martí llamaba las redes de revolución, y le llamó núcleos de revolución a los grupos, ¿no? A los grupos que se formaban, le llamó núcleos de revolución. Inclusive Castellanos habla de que él llevó a muchos lugares papeles donde constaba que esa persona, es decir, como una credencial. Claro, todo esto, en cuanto la persona lo utilizaba y ya era reconocida, todos esos papeles se quemaban, se destruían o se guardaban tanto que prácticamente desaparecieron. Pero se sabe que se crearon esas redes dentro del país, y aquí, bueno, ya entran las cuestiones de tipo histórico, qué regiones se atuvieron más a este tipo de organización, qué regiones menos, porque sabemos que la zona sur de Oriente era una zona que estaba realmente capitaneada, dirigida por Antonio Maceo. Él respondía, bueno, yo diría que respondía a los Maceo. Esa es otra historia, pero respondía a los Maceo. Prueba de ello que una vez que desembarcó no pasaron ni, bueno, qué sé yo, unas semanas y ya tenía 6.000 hombres sobre las armas. Eso no se logra espontáneamente, ¿no? Hay una organización, porque la sabiduría de Martí lo llevó a que ningún jefe se limitara en enviar también sus emisarios, tanto para organizar como para comprobar el grado de organización que había en la isla. También Gómez envió los suyos, sus emisarios, y en la zona central de la isla, bueno, allí tenemos a Serafín Sánchez y a Carlos Roloff, que también tenían sus contactos con esa zona central de la isla. Quiere decir que ahí está permeada la isla de grupos revolucionarios, lo que determina que el 24 de febrero, como sabemos, no fue un solo alzamiento en un solo lugar, sino que se intentó que fuera en toda la isla. Claro, estamos hablando de un periodo posterior a este del 10 de octubre. Claro, para llegar ahí hubo que hacer una labor extraordinaria desde el partido, desde la creación del partido y de la conformación. Usted hablaba del ala militar, pero también estaba el ala, podríamos decir, cívica, el ala política, sí, también dentro del partido, ¿no? Esta es una cosa muy importante sobre cómo Martí va planteando qué es lo que va a venir después, porque hay una labor de convencimiento que Martí realiza, ya le digo, por todas las vías, y sobre todo dejar muy esclarecido que el partido organizaba la guerra, pero el partido no pretendía dirigir la guerra una vez que se iniciara en los campos de batalla. Para eso el pueblo de la isla, claro, el pueblo en armas, elegiría su gobierno, y ese gobierno determinaría la existencia de un Estado Mayor, que era el que dirigiría la guerra. Claro, estamos ya adelantándonos mucho en el tiempo, pero es un principio que Martí desde el principio deja muy claro. Y si nos damos cuenta, no es nada casual que a los hombres que se dirige Martí en primer lugar es a los generales Máximo Gómez, y de ahí va a Costa Rica a entrevistarse con Maceo. Son los dos pilares, son los dos grandes jefes militares, aparte, bueno, Serafín Sánchez, Carlos Roloff, como ya lo dije, y otros muchos que ya estaban captados para la organización. Ahora, esa idea de la república
que se va a divulgar ampliamente y que es la que va a lograr la base de la unidad ideológica, precisamente requiere de un estudio pormenorizado. Como no podemos aquí nada más que plantear las líneas más generales, digamos que en el caso de Martí, él siempre esclareció que la unidad de pensamiento, como él le llamaba, bueno, utilizamos ahora la terminología unidad ideológica, la unidad de pensamiento en ningún modo quería decir la sumisión del pensamiento. En su concepción democrática del país y del país futuro, sabía que en primer lugar eso no se podía plantear donde había una diversidad de criterios, que bueno, se pasó 12 años para lograr unirlo en el partido. Ahora no la iba a dividir, claro, planteando que todos tenían que seguir un mismo criterio. No, la unidad no quiere decir que haya sumisión de pensamiento, sino que cada cual puede expresar sus criterios siempre y cuando tengan como base fundamental la independencia de la patria. Sobre eso no había discusión. Ni anexionismo ni autonomismo. Si era en base a la independencia, podía haber matices, podía haber criterios sobre el futuro de la República. Inclusive sabemos que había que se manifestaron después de la muerte de Martí, pero había criterios sobre cómo organizar la República después, después de obtenida la independencia. Bueno, en el caso de Martí quedó muy claro que esa república tenía que ser una república popular. Estas son palabras de Martí. Lo que sucede es que a veces cuando uno habla de república popular parece que está hablando del campo socialista aquel que se destruyó, pero no, estamos hablando de una república que responda a los intereses populares. Eso es una república popular. ¿Y cómo se constituiría esa república popular? Bueno, sencillamente una vez que se dieran las posibilidades, habría elecciones, se elegiría un gobierno que respondiera a los intereses de las mayorías y las leyes que ese gobierno se diera estarían en función del desarrollo del país. Esto es un gobierno popular. Hasta ahí que tenemos que llegar. En ese camino, una sola precisión, profesor. ¿Qué papel, en su opinión, jugó la emigración dentro de ese Partido Revolucionario Cubano? Y cómo Martí supo nuclear sobre todo a esa emigración que puede haber estado descreída después de tantas derrotas en el campo de batalla. Bueno, lo descreído hay una anécdota que recoge Ángel Peláez precisamente en un folletico que cuando él comienza, Ángel Peláez en Cayo Hueso, ya Martí había ido a Tampa. Cuando él trata de organizar la primera visita de Martí a Cayo Hueso, hubo un patriota que le dijo, no, yo doy dinero para comprar armas, pero no para traer aquí oradores. Sí, démonos cuenta, estamos hablando del año 91, démonos cuenta hasta dónde llegaba la visión de algunas personas con respecto a esto. La emigración también estaba dividida. La labor que podemos decir profunda de Martí fue precisamente lograr esa unidad. Ahora, la emigración es decisiva, sobre todo la de Cayo Hueso, esos descreídos que hubo en Cayo Hueso, en cuanto oyeron hablar a Martí, se unieron al partido y fundaron clubes, decenas de clubes se fundaron en Cayo Hueso, en Tampa, en Ocala, en Jacksonville, en todas esas partes. Aparte de esto está también Nueva York. En todas las emigraciones, porque estoy hablando de los Estados Unidos, pero también tenemos que hablar de las emigraciones en México, en Costa Rica, en Jamaica, en República Dominicana, es decir, en todas las emigraciones, en cuanto se conoció este pensamiento unitario y esta proyección hacia el futuro, aparte de que se conoció también que Gómez y Maceo eran los jefes militares, porque bueno, tampoco es lanzarse una guerra sin saber quién va a dirigirla desde el punto de vista militar, pero las emigraciones fueron fundamentales. Porque una guerra, y eso no es nada novedoso, una guerra se hace con dinero. Hay que comprar armas, hay que comprar todo tipo de habituallamientos, o se compran o se alquilan los yates o los barcos para llegar a la isla,
Y las emigraciones fueron dando todo el dinero que fue necesario hasta llegar al año 95. Y en el año 95, bueno, sucede lo de Fernandina, que ahí se reveló el gran misterio de a dónde iba a parar aquel dinero. Cuando las emigraciones vieron que realmente había cientos de armas ya compradas, 3 embarcaciones que estaban dispuestas a traer a los expedicionarios, ahí ya realmente la euforia de aquella emigración hizo que, a pesar de que todo fue incautado por el gobierno estadounidense, a pesar de eso, inmediatamente comenzaron a dar más dinero para volver a comprar las armas que fueran necesarias y por lo menos garantizar que los jefes llegaran a la isla. Una labor extraordinaria sin duda la de José Martí, esa labor unitaria, esa labor de unificar, como usted decía, a los de adentro y a los que estaban afuera, pero sobre todo también de convencer a 2 grandes como Maceo y Gómez, una labor que no fue tan fácil y que requirió de Martí también muchísimo tiempo, pero él sabía que ahí estaba la garantía también de que la guerra necesaria para llegar a esa república que él aspiraba tenía que necesariamente contar con Gómez y también con Maceo. Parte de esas reflexiones que Martí hizo, bueno, pues por supuesto son importantes también a la hora de atender y de comprender qué significaba el Partido Revolucionario Cubano.